Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Bienvenidos a Código Democracia. Soy Clara Luz Álvarez y como cada semana en Código Democracia analizaremos un tema relacionado con los medios de comunicación y su influencia en la sociedad. Por favor, háganos llegar sus comentarios y opiniones a nuestra cuenta de Twitter, @código_d, y a nuestra cuenta de correo electrónico código.democracia@gmail.com. Cuando hablamos de la radio y la televisión abierta, generalmente pensamos en los medios comerciales o bien en los medios gestionados por el gobierno. Sin embargo, existen otros medios de comunicación que son espacio para la libertad de expresión, el derecho a la información, la difusión de la cultura y que contribuyen a tener una sociedad democrática. Estos medios son los medios comunitarios, indígenas y ciudadanos. Por eso, en la mesa de análisis de este día, vamos a escuchar las opiniones y comentarios de los invitados que tenemos el día de hoy. El día de hoy nos acompañan la licenciada María Eugenia Chávez, que es presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México. Muchas gracias por estar aquí, María Eugenia. También con nosotros está el doctor José Manuel Ramos Rodríguez. Él es investigador de la Facultad de Comunicación de la Universidad Autónoma de Puebla. También está Mardonio Carballo. Él es poeta y escritor nahuatlaco. Bienvenido. Muchas gracias. Y finalmente con nosotros está el maestro Miguel Concha, vicepresidente de la Academia Mexicana de Derechos Humanos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Para entrar en contexto, los invito a escuchar la siguiente cápsula que hemos preparado. En contexto. La mezcla entre medios de comunicación públicos, privados y comunitarios es la clave hacia sociedades más democráticas de acuerdo con la UNESCO. Ello debido a que se facilita que las comunidades se expresen, se promueve el debate, el intercambio de información y, por lo tanto, el conocimiento y la participación en la toma de decisiones públicas. De ahí que los medios comunitarios sean una forma de lograr la pluralidad y permitirse escuche la voz de diferentes grupos sociales que difícilmente encontrarían espacio en los medios de comunicación comercial. Los medios comunitarios se presentan a través de impresos, pinturas, periódicos murales, fotoreportajes, revistas, internet, teatro, video, televisión, entre otros. Sin embargo, la tecnología más usada y accesible ha sido y sigue siendo la radio comunitaria. Lo que hoy se conoce como radio comunitaria comenzó en la década de 1940 en Colombia. Durante los años de 1960 y 1970 se utilizó para la reivindicación de las luchas sociales que caracterizaron a la época, asumiendo la identidad de radio popular. Fue en la década de 1980 cuando empezó a desarrollarse el concepto de radio comunitaria, que se ha ampliado hacia la radio ciudadana de cara al ejercicio de los derechos ciudadanos. Lo que distingue a los medios comunitarios es el alto nivel de participación del ciudadano de a pie. Lo más importante no son los productos de comunicación, sino los métodos mediante los que se construyen los procesos de concientización y empoderamiento, así como la participación de las comunidades y los cambios que genera en la población. Los medios de comunicación comunitarios en México en general no han existido, y los casos en que sí han surgido se les ha condenado a la marginación y a una precaria situación financiera. Los pocos títulos otorgados fueron de permisos y se les prohibió expresamente percibir ingresos por publicidad. La reforma constitucional de telecomunicaciones de 2013 expresamente incluyó a los medios comunitarios dentro de las concesiones de uso social que se lleguen a otorgar. Además, se ordenó que los permisos se homologuen a las concesiones que hoy día tienen permitido comercializar publicidad. Los medios comunitarios indígenas y ciudadanos son finalmente una alternativa para dar voz a aquellos que los medios comerciales no se las dan. Y me gustaría comenzar esta pregunta para que nos aclararas, José Manuel, ¿cuál es la diferencia entre un medio de comunicación comunitario y uno indígena?
Bueno, yo diría que los medios indígenas son una parte del espectro de medios comunitarios. No es precisamente que sean diferentes, sino pues los medios indígenas, al igual que los medios comunitarios, pues responden a una serie de inquietudes, de intereses, de formas de trabajo semejantes. Obviamente los medios indígenas tienen como eje, como el centro, como eje de trabajo, lo que los articula, pues es la pertenencia a una cultura indígena, el uso del idioma indígena, los valores, etcétera. Pero igual los medios comunitarios, solamente que pues aparecen en el seno de la cultura mestiza, diríamos, ¿no? Perfecto. Y ahí me gustaría, María Eugenia, si nos puedes platicar, ya teniendo este antecedente que nos dice José Manuel, es las radios comunitarias, y precisamente tú como presidenta de la asociación, muchas veces se les ha catalogado como clandestinas, subversivas, y bueno, una serie de adjetivos peyorativos. ¿Qué hay de realidad de esto? Bueno, primero quisiera coincidir que los medios comunitarios y los medios indígenas se diferencian solo por que los medios indígenas están dentro de una comunidad indígena, se asumen como tales y su régimen coincide con el régimen comunitario que está en esa comunidad, pero nosotros además decimos que hay comunidades de intereses y que los medios comunitarios no solo están dentro de una comunidad indígena, sino pueden ser impulsados, operados, gestionados, administrados, diseñados, etcétera, por un grupo de una comunidad, un grupo de intereses que puede estar en la Ciudad de México o en cualquier otra zona del país. Es decir, tiene más coincidencias en ese sentido con los medios ciudadanos que llamamos, ¿no? Pero sí, solo me parece fundamental también hacer la diferencia en la reforma constitucional porque ya las comunidades indígenas tenían el derecho a tener sus propios medios de comunicación en el artículo 2, y eso es una manera de reivindicar el derecho de las comunidades a tener sus propios medios de comunicación, y por eso es que en la reforma constitucional, bueno, diversas organizaciones, entre ellas la AMARC, impulsó que quedaran comunitarios e indígenas dentro de las concesiones de tipo social, para señalar, ¿no?, que las comunidades indígenas están allí plasmando su derecho. Y bueno, en la ley secundaria, en la iniciativa, que seguramente vamos a hablar de la iniciativa ciudadana, que también la coalición de organizaciones está presentando para la ley secundaria, también tienen un propio régimen y algunas condiciones distintas que en general los medios comunitarios, las indígenas. Y ahí déjame tomar, María Eugenia, porque tocaste un punto muy importante. Nuestra Constitución desde hace muchísimos años señala que hay una obligación de las autoridades de abatir los rezagos y carencias de los pueblos y comunidades indígenas y de esa manera establecer las medidas para que tengan medios de comunicación. Y sin embargo eso no ha sucedido. Cuando se discutió la ley Televisa, la Suprema Corte no quiso entrar en el tema y dijo que como el legislador no había legislado al respecto, pues no podría hacer algo. Don Miguel, en ese aspecto de comunidades indígenas y medios de comunicación, ¿por qué ha pasado? ¿Por qué esa resistencia a dotar de una ley que haga posible que las comunidades indígenas tengan sus propios medios de comunicación, a pesar de que la Constitución lo señala? Sí, efectivamente, aunque han existido radios comunitarias, ha sido como una concesión que ha costado mucho trabajo antes obtener. Se estaba en un régimen, como se ha dicho en la introducción, de permisos que otorgaba la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y por lo que pudimos observar quienes estuvimos cerca de la AMARC, había una serie de prejuicios sociales y políticos que impedían que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tuviera más voluntad para conceder permisos a las comunidades y a las comunidades indígenas que les permitieran, valga la redundancia, funcionar. Se decía que eran radios clandestinas, que eran radios que promovían la violencia,
que eran radios que competían deslealmente contra los medios comerciales, una serie de prejuicios. E incluso quienes con muchos trabajos obtenían los permisos, siempre eran vistos con recelo, con sospecha. Y no solo eso, sino que eran allanados incluso por el ejército. Tenemos el elenco de varios casos de radios comunitarias, de comunidades indígenas, que fueron agredidas por las fuerzas de seguridad pública, y ya digo, por el ejército. Incluso hubo personas que estaban trabajando en esos medios que fueron sacrificadas por su compromiso en garantizar el derecho a la información, a recibirla, a proporcionarla, a buscarla, que todo eso es el derecho a la información, que se ejercían en las radios comunitarias y en las radios indígenas. Felizmente ahora con esta reforma constitucional y gracias a una lucha de años de la Asociación Mexicana de Radios Comunitarias, capítulo México, de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, se ha establecido que ya no hay régimen de permisos, que son concesiones. Y esa coalición ciudadana de la que hablaba la doctora, de Democracia y Medios, ha propuesto ya una iniciativa ciudadana de ley secundaria de telecomunicaciones y radiodifusión, en donde se está pidiendo que, como en otros países democráticos, se reserve el 30% del espacio radioeléctrico para las radiocomunitarias y las radios indígenas, y que no sean permisos, que sean concesiones, y que además este instituto que se quiere crear, Instituto Federal de Telecomunicaciones, otorgue esas concesiones con un procedimiento expedito, porque antes era todo un calvario para obtener, si se obtenía, un permiso a voluntad del secretario de Telecomunicaciones, a voluntad del secretario de Gobernación. Entonces, que sea un procedimiento administrativo, expedito y transparente. Y ahí me gustaría tomar desde ahí de donde dejó don Miguel. Mardonio, tú has impulsado también espacios para escritores, poetas indígenas. ¿Cómo ves tú estos espacios, si algún día existen o se les deja existir con todas las de la ley y no condenarlos a estar pues padeciendo, como decía don Miguel, de si te dan el permiso o no, si te dan la concesión o no? ¿Cuál es el futuro que le ves a estos medios? Mira, yo creo que lo que no hay que olvidar, que lo que sucede en los medios de comunicación con respecto al tema indígena es una cosa que pasa en todos los ámbitos de la vida pública mexicana. Habría que reconocer que somos un país discriminatorio, racista, y que es básicamente una condición que se repite en los medios de comunicación. Es casi imposible y casi irrisorio que en pleno 2013 estemos acudiendo a una discusión que debería ser cosa ya pasada, es decir, las lenguas indígenas, 64 lenguas según deberían estar cotidianamente en el ámbito, en todos los ámbitos de la vida pública, como decía, ¿no? Incluyendo los medios de comunicación, ¿no? También garantizando la libertad de expresión, el derecho a la información, pero sobre todo el derecho de los que tienen los pueblos indígenas, como ya lo decían en el artículo 2 constitucional, de tener sus propios medios de comunicación. Pero a mí me parece que lo que tendríamos que también estar hablando es de las trampitas, ¿no? Según las leyes vigentes, dice por ahí, ¿no? Entonces esas son cosas que en México se tienen que empezar a discutir. Ya es urgente. Mis espacios o los espacios donde yo puedo dar voz, porque yo lo que digo es que yo soy un puente, una ventana más,
pues son espacios que sí, donde circula la escritura en lenguas indígenas, que es otro pendiente de México también, la educación en lenguas indígenas, que sería una cosa que impostergable ya, ¿no? Entonces estamos haciendo como que esos espacios puedan, entre más voces tengamos, no solo escritores, sino comunicólogos, videastas, radialistas, entre más gente tengamos ahí dando un poco su visión de lo que acontece en el suelo mexicano con respecto de las lenguas y pueblos indígenas y medios de comunicación, estaremos contribuyendo a una democratización del país, ¿no? Un proceso democrático en ciernes como el nuestro tiene que pasar por el asunto de los medios de comunicación y su relación con los pueblos indígenas de México. Ahora, María Eugenia, quisiera que nos platicaras, ¿cuántos medios comunitarios existen hoy día en México con permiso o sin permiso? No tenemos una cifra, nadie la tiene, ni nosotros como AMARC ni la COFETEL, porque pues como son medios que no permanecen en el tiempo porque enfrentan una serie de dificultades, ¿no?, económicas, organizacionales, de infraestructura, entonces muchos de ellos surgen y luego cierran. Lo cierto es que es un número bastante grande, sobre todo en los estados de Oaxaca y Michoacán, donde además hay una riqueza pluricultural pues mucho más intensa que en otras regiones del país, y allí han surgido muchos. Estoy hablando de los sin permiso. Ahora, de quienes han podido acceder a un permiso, no todos están dentro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC. Nosotros tenemos 15, pero conocemos de por lo menos 5 más que no pertenecen a la asociación y ya. O sea, en total serían 20 con permiso. Es un número pues de risa, porque para un país tan grande como México, por ejemplo, estamos hablando que en un territorio como el francés hay aproximadamente 6,000 radios libres, que ellos llaman, o asociativas. Un territorio, el territorio de Francia comparado con el territorio mexicano, pues es menor, y sin embargo hay cuestiones técnicas que se argumentan en México para no otorgar los permisos y las concesiones, pero sabemos que no es una cuestión técnica, es una cuestión de administrar bien el espectro en términos técnicos, pero además de voluntad política, de reconocimientos de derechos, ¿no? Porque esto que decía Mardonio de cómo democratizamos el país a partir de una presencia amplia de grupos de ciudadanos en los medios, pero también cómo México se enriquece, ¿no?, con todas esas miradas y esa cultura. Y creo que ha habido, bueno, ya históricamente una discriminación tremenda hacia las diversas comunidades. Estamos en un momento histórico, estamos en una coyuntura que abre la posibilidad de transformar esa situación. Vamos a ver qué pasa en el siguiente periodo, bueno, en el que ya estamos. El diablo está en los detalles, ¿no? Se esconden los detalles, detalles pequeños. Así Ahora, es. antes de continuar esta interesante mesa de análisis, vamos a hacer una breve pausa y regresamos en un momento más a Código Democracia para continuar hablando sobre medios comunitarios, indígenas y también ciudadanos. Les recuerdo que pueden hacernos llegar sus comentarios y opiniones a nuestra cuenta de Twitter, @código_D, y nuestra cuenta de correo electrónico, código.democracia@gmail.com. En este momento los invito a conocer lo que el auditorio sabe sobre los medios comunitarios, indígenas y ciudadanos. ¿Qué opinamos? ¿Sabe qué es un medio de comunicación comunitario o una radio comunitaria? Pues supongo yo que es un medio para ayudar o en pro de alguna comunidad. Pues me suena algo así como de comunicación, ¿no? Sí, son las que se le otorgan a una comunidad para que se expresen o algo así sobre ciertos intereses sociales. Es el que se otorga para beneficio, para dar un ejemplo, a los pueblos o indígenas. ¿De qué forma cree que un medio comunitario beneficia a la sociedad?
la población está informada y eso nos hace bien a nosotros, estar informados de qué está pasando. Sí, porque nos tienen comunicados. ¿No? No. Creo que sí es muy importante que todo el mundo esté en comunicación. Sí, yo pienso que sí es muy beneficioso porque mantiene comunicado a un pueblito. ¿Cree que se debería permitir que los medios de comunicación comunitarios puedan hacer publicidad? Sí. Sí se vale. No, la verdad que desconozco eso. Esa publicidad se encamine a lo que ellos producen, pues. Creo que sí se permitiría en la medida en que eso ayude a que ese medio siga existiendo. Bueno, creo que sí sería muy importante. No sé si alguien, después de escuchar lo que nuestro auditorio piensa sobre estos temas, desea hacer algún comentario al respecto. Pues yo quisiera decir que efectivamente se trata de garantizar un derecho. Y quisiera decir que ese derecho lo tienen que ejercer los ciudadanos que son parte de las comunidades indígenas, pero sin tutelaje. Porque lo que sucedía, por ejemplo, en el sexenio de Vicente Fox, es que se otorgaban algunos permisos para que hubiera radios comunitarias, pero con el tutelaje de la Comisión Nacional para Indígenas. Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI. Para la CDI. Regenteado por Xóchitl Gálvez. Sí. De lo que se trata ahora es que efectivamente tengan su concesión, que efectivamente puedan también obtener recursos con patrocinios, con publicidad. La iniciativa de ley ciudadana propone que cada hora se pueda contar con 12 minutos para que puedan, en caso necesario, para que puedan efectivamente pues tener publicidad y poder efectivamente resolver problemas del mantenimiento del medio, con tal de que efectivamente esos ingresos sean para mantener el medio, ¿verdad? Y algo también muy importante, que este instituto que se quiere crear, Federal de Telecomunicaciones, como órgano autónomo que debe existir, que es necesario que se dé por fin, ¿verdad? Que pues contribuya para ayudar a estos medios comunitarios de pueblos indígenas, de comunidades indígenas, a resolver sus problemas técnicos. Digamos que en vez de que sea este Instituto Federal de Telecomunicaciones una barrera a la entrada, como lo ha sido y bien nos los ha relatado María Eugenia, para que existan medios comunitarios, que sea un facilitador. Y ahí hemos visto que la historia de los medios comunitarios en México ha sido una historia bastante fuerte de activismo social y de resistencia gubernamental. Pero los medios comerciales, y ahí me gustaría preguntarte, Mardonio, los medios comerciales siempre se han opuesto. ¿Por qué se oponen? ¿Son competencia? ¿Les quitan rating? ¿Por qué esa férrea oposición? No, yo creo que les quita poder. O sea, yo creo que lo que sucede al momento de abrir el espectro radioeléctrico mexicano, lo que se les quita es poder. Al final de cuentas, las opiniones vertidas a través de los medios de comunicación es poder. A quién conviene, qué tipo de contenidos, quién decide qué contenidos poner. Al final de cuentas es eso. Se termina siendo partícipe de una componenda en la cual los concesionarios tienen en estas negociaciones que se hace con el poder político en turno, tienen intercambios entre los cuales los pueblos indígenas pues no reditúan ganancia, ¿no? Y en ese sentido hay que ser como muy claros. Han sido espacios, los espacios que se han ganado son espacios de lucha, son espacios que se han ganado a partir de la lucha, a partir de estar como poniendo el dedo, el acento donde va, ¿no? La relación de los medios de comunicación y un país plural, multiétnico, multicultural,
multilingüe como México. Yo creo que al final, en el fondo, lo que lo decíamos hace rato en lo que veíamos la cápsula, no es que nos falte espacio radioeléctrico, ¿no? Es que se están cuidando desde el poder intereses que a su vez lo que hacen es acrecentar el poder que después entre ellos podrá ser negociable. Entonces, esto que tú mencionas, Mardonio, es muy importante porque no es un tema económico, es un tema de información donde aparentemente los medios comerciales están detrás, pero quizás se beneficie también el poder político en turno. Mardonio, perdóname, José Manuel, ¿cuál sería tu opinión? Pues sí, coincido totalmente en esto. Es un problema sobre todo de poder, pero aparte, bueno, yéndonos un poco más, pues si se puede un poco más a fondo, como se decía antes, pues es una estructura donde hay discriminación, donde hay racismo, donde hay ciertos mecanismos y sobre todo van hacia pues, los grupos más vulnerables, y ahí le ha tocado estar a los indígenas. Entonces sí es el juego de poder actual, pero es también parte de una pues idiosincrasia, algo que venimos arrastrando desde la colonia, ¿no? Y digamos que el dotar a las comunidades, porque de lo que tú nos comentabas, María Eugenia, las comunidades, si bien sí pueden ser grupos vulnerables, indígenas o los que fueren, también pueden estar en zonas urbanas. ¿Esto empoderaría o le daría más poder a la ciudadanía? ¿Y ese es el temor de los medios comerciales? Sí, yo siempre he creído, aún cuando han acusado de competencia desleal, que ha sido uno de los argumentos para eliminar o marginar a los medios comunitarios, creo que más allá de lo económico está lo que menciona Mardonio, o sea, una cuestión de poder, una cuestión ideológica. Los medios de comunicación en México nacieron siendo privados, siendo comerciales, y nacieron aliados, y estoy hablando de los medios de comunicación electrónicos, nacieron aliados al poder político. Así fue, es parte de nuestra historia, y creo que lo que hemos estado haciendo las últimas décadas es insistir en una transformación de esa correlación de fuerzas y en permitir la entrada de otros actores a esos medios de comunicación, justamente porque los medios de comunicación son un poder, ¿no? Yo siempre pregunto, ¿será que sí son el cuarto? ¿No? Me parece que no son el cuarto en este momento, en este contexto del país, y que son ellos quienes dictan políticas, por supuesto. Entonces, si entran nuevos actores, vamos a tener ante la opinión pública otras opiniones, otras maneras de pensar, otras ideas y otras propuestas de cómo podemos construir este país. Y creo que es a lo que le temen en realidad. Se ha dicho, y en este mismo programa, en anteriores ocasiones, se ha manejado mucho que hay un monopolio en la formación de la opinión pública. Y don Miguel, usted ha sido, históricamente ha estado vinculado con la reivindicación, no nada más de pueblos indígenas, sino de tratar de derechos humanos. ¿Cuál ha sido la participación de las radios comunitarias en ese caso? ¿O cuál podría ser la participación de televisoras comunitarias que nos encantaría ver para esta transformación, esta reivindicación? Pues mira, yo pienso que las radios comunitarias, como todas las propuestas que se hacen en esta iniciativa ciudadana de ley secundaria de telecomunicaciones y radiodifusión, yo creo que es con ellas también garantizar mejor el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho de que tienen los ciudadanos y ciudadanas de acceso a las nuevas tecnologías de la comunicación, porque es un derecho no solo de los concesionarios de medios comerciales, es un derecho que tenemos todos y cada uno de nosotros. No se nos puede negar de ninguna manera porque es, digamos, coartar nuestra ciudadanía o disminuirla, el derecho que todos y todas tenemos de acceso a las nuevas tecnologías de la comunicación de las que hoy podemos disfrutar. El derecho al pluralismo cultural. Este país no es monocultural, es un país pluricultural. Decía Mardonio con toda razón, es un país pluriétnico,
plurilingüe, pluricultural. Y ese es un derecho que tiene que expresarse también a través de los medios de comunicación. Y por último, el derecho precisamente pues a ejercer la ciudadanía a través de los medios de comunicación, a manifestarla, a reforzarla, ¿verdad? Y por eso, por ejemplo, en esta iniciativa también, cuando se habla de los medios de uso público, donde están las universidades, los gobiernos de los estados, el que haya un sistema nacional que no hay en México de telecomunicaciones y de radiodifusión, que las comunidades indígenas puedan con toda facilidad ligarse, comunicarse. Entonces, don para Miguel, que no estén aisladas. Con lo que usted dice, y pasaría a ver si Mardonio con otra visión también ahondas al respecto. Aquí también se está hablando uno de que la ciudadanía tenemos que exigirlo. Yo creo que sí, sobre todo ahora que decías, Miguel, lo que decías con los medios de uso público, las radiodifusoras públicas o las televisoras públicas, me parece que son las únicas que tienen como obligación abrir el espectro para este México plural, este México diverso. Digamos que las concesionadas son de alguna manera una casa en renta en la cual con sus respectivas reglas se puede hacer usufructo de ella conforme las reglas que ponga el arrendatario, el arrendador. Pero las televisoras públicas, las radiodifusoras públicas, donde entran las radios y las teles universitarias, las que dependen directamente del dinero del erario público, son las únicas que están obligadas a dar voz a todos los mexicanos, a toda la ciudadanía, a la construcción de una ciudadanía. Eso lo vemos el Canal 22, el Canal 11, las radios y las televisoras que dependen de las universidades públicas, todas ellas son las que están obligadas a dar voz a todos. Ahí, Mardonio, y no sé si José Manuel nos puedes completar también la idea, pero un medio comunitario no recibe presupuesto público. Sí. Batalla para sobrevivir financieramente, ese es mi entendimiento. No, totalmente. Sí, yo estaba hablando un poco de los medios de uso público, ¿no? Que también existen dentro de este espectro, pues, ¿no? Y en ese sentido están obligadas. Las radios comunitarias dependen, como decía María Eugenia, a comunidad de intereses, ¿no? En la cual la gente se pone de acuerdo, entonces a través de distintos trámites logra tener una radio. Pero yo diría que las televisoras, los medios de comunicación de uso público están obligadas. Las radios comunitarias ya sabemos que tienen todo el camino por andar, en el cual tienen desde la construcción de sus propios espacios hasta la manera en que hacen sus contenidos, hasta el financiamiento de ellos. Pero lo público, lo que sí recibe dinero de nuestros impuestos, ahí sí que están obligados. Y no dan espacio a las comunidades. José Manuel, ¿algo que te gustaría agregar? Tal vez para aclarar algunas ideas o cosas que salieron también en la cápsula, existe también este sector de medios, de radios, bueno, de tipo público, que son dedicadas a los pueblos indígenas. Me estoy refiriendo a las radiodifusoras del antes INI, ahora de la CDI. Esos medios que, como estamos viendo, realmente están obligados a abrir, ¿no?, a todos los ciudadanos los espacios para la construcción de esa ciudadanía. También el Estado está obligado a proporcionarles apoyo económico. Y bueno, las cosas aparentemente en esta iniciativa ciudadana estarían cambiando, pero hasta ahora, aún así, estos medios en las regiones indígenas, las radios indigenistas, son terriblemente castigadas en el plano presupuestal. O sea, con trabajos subsisten, pero con trabajos, cuando su presupuesto podría ser triple, cuádruple, quíntuple, y no pasaba nada, o sea, realmente para los dineros que se manejan. Ahora, en la iniciativa ciudadana que se está presentando ahora, pues, varios organismos, la MEDI, etcétera, la idea sería, pues, que ya no sea este organismo el que se haga cargo de estas radios, sino sea este nuevo organismo que se va a proponer, con una gran, bueno, más bien a cargo de ¿Y no podría ser la propia comunidad?
Pero es que son dos medios distintos. O sea, el sistema de radiodifusión indigenista, que además indigenista, ¿no? La red de radiodifusoras culturales indígenas. Exacto, que además tiene ese nombre, indigenistas, no indígenas. Y ya desde que lo nombraron pensaron que era un medio público. Un medio público sí para servir a las comunidades indígenas, sí para aplicar políticas públicas gubernamentales dirigidas a los pueblos indígenas, pero no son radios indígenas. Yo creo que sí habría que hacer la diferencia. Los medios indígenas son autónomos, están organizados y están pensados por las propias comunidades y en ese sentido son comunitarios indígenas. Vamos a hacer la diferencia en el nombre para que no se confunda. El sistema indigenista sí son medios públicos. No, y yo creo que tiene que seguir existiendo y por supuesto que se le tiene que asignar presupuesto y por supuesto que tienen que seguir sirviendo a esas comunidades, pero finalmente la línea editorial, el diseño del medio está en un organismo del Estado, en este caso de la CDI. La propuesta de la iniciativa ciudadana es que pase al organismo de medios públicos, ¿no?, que está dentro de la ley ya aprobada en la reforma constitucional. Eso no elimina que sigan existiendo o que existan más medios comunitarios indígenas que son independientes, que son autónomos, que están generados por la misma comunidad y que además estamos proponiendo que tengan fuentes de financiamiento diversos. Y si quieres ahí, María Eugenia, me gustaría regresar al tema de fuentes de financiamiento, pero vamos a tener que ir un corte y les queremos agradecer al auditorio que nos hace llegar sus comentarios y opiniones a nuestra cuenta de Twitter, @código_D y a código.democracia@gmail.com. Por favor, síganlo haciendo. Estamos hablando sobre medios comunitarios, indígenas y ciudadanos aquí en Código de Democracia. En un momento regresamos. Estamos hablando sobre medios comunitarios, indígenas y ciudadanos en esta mesa de análisis. Síganos haciendo llegar sus comentarios y opiniones @código_D y a código.democracia@gmail.com. Los invito en este momento a escuchar la opinión personal de Rubén Esaúd Ocampo. Él es consejero del Consejo Consultivo del Canal del Congreso. Editorial. Desde que surgió la radio, ha sido considerada como el medio de comunicación con mayor cobertura y penetración. Al mismo tiempo, las circunstancias históricas han permitido el surgimiento de radios indigenistas, radios comunitarias y radios ciudadanas, que debieron haber servido tanto para comunicar a los habitantes en lugares aislados como para ayudar a rescatar los valores tradicionales, usos y costumbres de las etnias. ¿Qué es la radio indigenista? En las etnias no se ha podido llevar a cabo este ideal porque desde entonces el modelo norteamericano ha impulsado a la radio comercial, la Iglesia Católica ha promovido a las emisoras para evangelizar y las autoridades para su propia propaganda política. Por su parte, la radio comunitaria tiene una programación, así como perfiles de audiencia que varían entre musicales, de militancia y de entretenimiento. Se localizan tanto en áreas rurales como en las ciudades más grandes. Finalmente, la radio ciudadana, que pretendía ser una plataforma para la construcción de un Estado democrático y de derecho, que promovería la libre difusión de las opiniones, lamentablemente se convirtió en comercial y mercantilista, difundiendo valores y modelos de países desarrollados que en nada benefician a nuestro pueblo. Es momento de que la radio indigenista, la radio comunitaria y la radio ciudadana cumplan su misión de unir al pueblo mexicano, de apoyar los valores nacionales, rescatar las raíces históricas, respetar los usos y costumbres, las tradiciones y los dialectos. Ahora los invito a ver algunos números sobre medios comunitarios en México. Numeralia. Hasta antes de la reforma constitucional de telecomunicaciones de 2013, los medios comunitarios podían solicitar un permiso y se les prohibía obtener ingresos por publicidad.
En el caso de la radio, los permisos de estaciones sin fines de lucro en México son los siguientes. 252 permisos son para las instituciones gubernamentales, lo que representa un 69.8% del total. 70 permisos corresponden a instituciones de educación superior, siendo esto un 19.3% del total de permisos. 8 permisos se han otorgado a particulares, representando un 2.2%. Las asociaciones civiles cuentan con 20 permisos, que corresponden a un 5.54% del total, en tanto que las radios comunitarias suman 11, que representan a un 3.05% del total de los 361 permisos otorgados en México. Bueno, vemos en nuestras numeralia y en la opinión del consejero algunos distintivos sobre los medios comunitarios. María Eugenia, ¿cómo debería de ser el financiamiento o se debería de permitir que los medios comunitarios obtuvieran ingresos por publicidad u otros medios para no condenarlos a la inanición? ¿O qué es lo que se debería de hacer? Sí, nosotros proponemos diversas fuentes de financiamiento. Como son asociaciones civiles sin fines de lucro, se entiende que todos los ingresos tendrían que ser reinvertidos en el proyecto, pero que sí debe de haber publicidad. En la iniciativa ciudadana se proponen 12 minutos para radios, 6 minutos para televisión, patrocinios, convenios gubernamentales con los proyectos de coinversión para el desarrollo que tanto el gobierno federal como los gobiernos de los estados tienen programas de desarrollo, entonces en eso se entrarían convenios de financiamiento, financiamiento de fundaciones, agencias de cooperación internacional, y también algunos hablan de que existiera un fondo gubernamental. Es un poco debatido este punto porque nos preguntamos si acaso hubiese un fondo gubernamental, entonces pasarían los medios comunitarios a ser medios públicos, partiendo del planteamiento de que los fondos públicos son pues para los medios de Estado, los medios públicos. En fin, este punto en particular es debatido aún, pero sí creemos que debe de haber una fuente diversa de financiamiento que tiene que incluir a la publicidad, porque además por experiencia sabemos que la publicidad comercial no es aquella de las grandes empresas que se publicitan. Sería susceptible también, y allí tendría que haber un código de ética de parte de los medios comunitarios para definir a quién sí publicitan o no, pero generalmente son los comercios locales, la taquería, la carnicería, las organizaciones, las cooperativas locales, las que están interesadas en que un medio comunitario las publicite. Entonces no estamos hablando de grandes pues cantidades de capital, sino de las cifras suficientes para que un medio se fortalezca, permanezca, crezca, y además que las personas que colaboran en el medio se profesionalicen también, porque también queremos medios comunitarios que hagan una buena radio, ¿no? Digamos que sin fines de lucro no es equivalente a la negativa para obtener ingresos, que eso es lo que se ha confundido históricamente. Ahora, ¿debiera de reservarse, José Manuel, un porcentaje del espectro destinado exclusivamente a medios comunitarios, o no hay necesidad de establecer algo así en la reforma secundaria de la ley secundaria? Yo pienso que sí, porque pues tendría que haber un principio mínimo de equidad, ¿no? Equidad de oportunidades para todos. Entonces sí hay una propuesta de reservar 30%, 30% para los medios comunitarios. Para añadir un poquitito a lo del financiamiento, me gustaría solo comentar que, bueno, basta voltear a la experiencia internacional, Estados Unidos, Australia o Canadá, o en América Latina también tenemos muchos casos de medios comunitarios que tienen autorización para comercializar tiempo y también para hacerse ingresos de muchas maneras.
fuentes múltiples de ingresos. Por ejemplo, solo por mencionar algo, en Inglaterra, por ejemplo, el sector de medios comunitarios le proporciona servicios al Estado capacitando gente para los medios. Entonces, de repente, es el mismo Estado, es las universidades las que le dan retribución, algún recurso al medio comunitario que está haciendo el trabajo de capacitar recursos humanos, por mencionar algo de lo diversificado que puede ser esto. Ahora, no tendría que ser eso una restricción. No debería de ser una restricción, y eso me lleva, don Miguel, a que en la Convención Interamericana de Derechos Humanos se establece que una restricción a la libertad de expresión es aquel control que se hace sobre las frecuencias. ¿Estaría el Estado mexicano al día de hoy infringiendo el Pacto de San José, esta Convención de Derechos Humanos, al no hacer disponibles esas frecuencias a las comunidades? Yo pienso que sí, porque efectivamente una de las maneras de coartar el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información es precisamente de esa manera, reduciendo el uso del espacio radioeléctrico a todos los sectores de la población. Estamos entrando en la recta final del programa y me gustaría que cada uno de ustedes pudiera darnos una breve conclusión sobre este tema tan importante para el pluralismo y la democracia en México, que son los medios comunitarios. ¿Quiere usted comenzar, don Miguel? Pues simple y sencillamente, ¿verdad? Haciendo una petición, ¿no?, a los representantes populares en el Congreso de la Unión, senadores y diputados, para que efectivamente conozcan a fondo, ponderen y apoyen esta iniciativa ciudadana para una ley secundaria de telecomunicación y radiodifusión, que ha sido hecha con muchos años de trabajo y donde han podido verter muchos académicos y especialistas, ¿verdad?, sus conocimientos para democratizar los medios, para que ya no haya control social por los medios, para que realmente, ¿verdad?, puedan los ciudadanos y ciudadanas ejercer sus derechos, porque los tienen a través de eso, y poder democratizar el país. Y eso que acabas de decir, a propósito de los mercados locales y regionales, hay un derecho al desarrollo, que es un derecho humano, y ese no se puede llevar a cabo si no hay medios asequibles a todos, con la participación en ellos de todos, ¿no? Muchas gracias. Mardonio, por favor. Nani Kihlianochi etlen Tanahuatin pangni tlaltipactli pangni Huayaltepe tocan Mexco Matechcaquicamate Chitacan. ¿Qué estoy diciendo? Le estoy diciendo en náhuatl que a toda la gente que tiene la facultad de servirnos a esa minoría que gobierna la mayoría, que nos demos la oportunidad de escucharnos, nos demos la oportunidad de mirarnos. Generalmente la discriminación, el racismo surge del miedo. Generalmente hablamos a partir de lo desconocido, ¿no? De repente es bastante fácil inocularnos el odio hacia el otro, al que es distinto, pero el distinto no es otro, sino uno mismo, ¿no? Al final de cuentas debemos tener la capacidad de tener los ojos para mirarnos, y eso me parece que ya es impostergable. Todo proceso democrático, el proceso democrático de un país como nosotros, no va a estar completo si no estamos los pueblos indígenas, nuestras lenguas incluidas en los medios de comunicación, en todos los ámbitos de la vida pública, incluso en aquellos medios comerciales que no están obligados, pero que sin embargo hacen de nuestra propia figura. Me parece que es importante también poner esos puntos en esas IES que nos harán reconocernos como un país, insisto, plural, multiétnico. En este país hablamos 64 lenguas, incluida el castellano. ¿Qué quiere decir con eso? Que nos estamos perdiendo de un universo sonoro importante. Un ejemplo nada más
para decirle a la gente de lo que se está perdiendo. Los guaves llaman huarache de pájaro a lo que los demás llamamos estrella de mar. De ese tamaño es la maravilla de lo que nos estamos perdiendo. Muchas gracias, Mardonio. José Manuel, por favor, una conclusión. Pues sí me gustaría insistir en esto mismo. Es decir, ya está plasmado en la ley, ¿verdad? El derecho y la obligación el derecho de los pueblos indios a tener sus medios y la obligación del Estado de proteger ese derecho y sus culturas, ¿no? Está en la ley. Entonces, ahora es la oportunidad de que las leyes secundarias lo hagan viable, pero sobre todo, a mí sí me gustaría subrayar la relevancia, la gran importancia que tiene para las culturas indígenas tener estos medios pues de la modernidad, pero que dan a sus culturas vigencia y dan posibilidad de recreación y de reproducción, igual que existe para la cultura otra, que es la mestiza en México. Es decir, es muy relevante para los pueblos indígenas. Y también están los medios estos públicos, las radios indigenistas que dijimos, pero siempre ahí está la tutela de un Estado, en cambio, medios que sean realmente autónomos, realmente manejados de acuerdo a las decisiones que por tradición. O sea, la realidad de nuestros pueblos indígenas es que están asentados en la comunalidad, no se toman decisiones autoritarias o arbitrarias sin los consensos de la vida comunitaria. Entonces, pues yo creo que habría que estimular estos medios comunitarios de carácter indígena. Muchas gracias. Una breve conclusión, María Eugenia. Sí, mira, yo creo que el problema en México es que se aborda el problema de los medios comunitarios e indígenas desde una perspectiva de la dádiva. Es como si nos estuvieran regalando algo. Y no, ese es el punto. El punto es que es el ejercicio de un derecho. El derecho a la libertad de expresión, de acceso a la información. Es la posibilidad que tendríamos que tener todos y todas las mexicanas de acceder a los propios medios de comunicación. Entonces yo nada más le diría al Congreso, a los legisladores y las legisladoras que van a estar discutiendo pronto, lo tienen que hacer por ley, es el tema de la ley secundaria, pues que tomen en cuenta que no es momento de estar pidiendo limosnas, es el momento de practicar, ejercer los derechos en México, y que desde esa perspectiva es que estamos planteando que debemos tener cabida todos y todas en el espectro radioeléctrico, que sí necesita de una administración, pero que la administración da para que hayamos más voces ahí en ese espectro. Pues agradezco mucho a todos nuestros invitados que el día de hoy compartieron sus opiniones, sus experiencias, y los invito a seguirnos enviando sus comentarios y opiniones a nuestra cuenta de Twitter, @código_D, y nuestro correo electrónico código.democracia@gmail.com. Los esperamos la próxima semana en este mismo programa de Código Democracia para tocar el tema Internet para Todos, un nuevo derecho. Soy Clara Luz Álvarez y los espero la próxima semana aquí en Código Democracia. Si desea conocer más sobre medios comunitarios, indígenas y ciudadanos, por favor consulte la bibliografía que aparece en pantalla.
Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presentó.